Muy bien, amigos, pues ahora sí, después de una evaluación, vamos a regresar a platicar acerca del objetivo de lo que vamos a ver aquí. Lo podemos resumir muy sencillo. A mí me interesa que ustedes empiecen a ver cómo dirigir proyectos de una manera más óptima y que aprendan a trabajar en equipo todavía mejor de lo que ya lo hacen y que tengan un concepto estadístico mucho más arraigado para que puedan utilizarlo en la solución de problemas. Que aprendan a liderar equipos multidisciplinarios y que conozcan los diferentes estilos de liderazgo y cuál es el que mejor se adapta a ustedes. ¿Ok? Hablamos primero un poco de la evolución de Six Sigma. Desde Carlos Gauss, que introdujo el concepto de la curva de distribución normal, que era algo que se utilizaba principalmente en estudios demográficos, hasta los 2000, donde ya estábamos hablando de que más del 80% de las empresas de Fortune 500 utilizan temas relacionados al Lean Six Sigma. Actualmente, esto se utiliza también mucho para el tema de dirección y administración de proyectos. Entonces, es muy común que en muchas organizaciones tengan toda una estructura basada en Six Sigma que les sirva para poder resolver problemas. Y algo que yo les digo siempre, en los últimos años como consultor, yo lo veo desde el punto de vista que ya no podemos hablar solamente de Lean Manufacturing o de Toyota Production System o de Lean Six Sigma. Yo actualmente el enfoque con el que trabajo es hablar de excelencia operativa. Y en tu modelo de excelencia operativa tiene que haber algo relacionado al Lean Six Sigma. Como lo quieras llamar y cuando lo quieras llamar. Pero cuando se presenta un proyecto donde es un problema principalmente de eficacia que involucra un equipo multidisciplinario que tiene un enfoque interdepartamental, definitivamente tienes que tener algo en tu caja de herramientas que te mande llamar utilizar esta metodología. Si bien es cierto, no es para todo, ni es para todos, sí es importante que sepamos cuándo hay que usarla y dónde hay que usarla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Decíamos, Six Sigma nos ayuda o Lean Six Sigma nos ayuda para poder descomponer las cosas que vamos a ver en datos y para poder interpretar mejor lo que estamos haciendo. Nosotros, como Black Belt, vamos a tener elementos que tienen que ver con la gestión de proyectos, elementos técnicos y elementos que tienen que ver con manejo de grupos de trabajo. Son tres elementos importantes que van de la mano para poder tener un mejor resultado. Entonces, no esperes que nos vayamos directamente a, hay que hacer un diseño de experimentos de Taguchi, hay que hacer una regresión lineal, hay que ver algo de tema por ahí de pruebas de hipótesis nuevas. Espérate. La primera parte de esta certificación tiene que ver precisamente con las bases del manejo de grupos de trabajo. Vamos a conocer sobre manejo de grupos de trabajo, sobre liderazgo. Y todo lo que vamos a ver en Lean Six Sigma está apoyado en el modelo Y es igual a f de x, que es la ecuación de regresión, siendo f de x las entradas. Ahora, con esto que ya sabemos, vamos a hacer algunas preguntas de refresh para ver si andamos bien y que andemos vivos, como digo por allá. Platícame, Diana, ¿en qué etapa del DMAIC es donde yo debería de tener definidas las X que son las que afectan principalmente a mi salida? En definir, en medir, en analizar, en mejorar o en controlar. Yo no me acuerdo al 100%, pero yo me imagino que es desde definir Vamos a ver qué nos dice la Mirtala. primera ¿Qué onda, etapa. Mirtala? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Platícame. Yo pienso que en analizar. Muy bien, es correcto. Es en analizar. En analizar es donde yo defino cuáles son las X que efectivamente se van a convertir en lo que voy a modificar para poder tener un resultado clave en mi proyecto. Por eso cuando hemos utilizado esto incluso para temas de rotación, el problema es que la rotación es un síntoma
Y las entradas, cuando queremos desglosar el porqué de la rotación, normalmente no sabemos ni interpretar. Incluso también muchas de las veces en el tema de las fallas de los equipos, no sabemos diferenciar entre las entradas y la salida. La salida es mi Y. Si nos fuéramos a hablar dónde tengo que crear un nuevo estándar y modificar, por ejemplo, el plan de control para asegurar que dicho estándar se mantenga y que controle finalmente la receta, Luisa, ¿en cuál de las etapas del DMAIC crees que aparecería esta parte? En controlar la última. Efectivamente, el estándar se convierte o se crea en controlar, porque ya tengo una nueva receta. Y en el plan de control vamos a determinar cuál es el control que tienes sobre el producto y cuál es el control que tienes sobre el proceso. ¿Qué modificaste en tu estándar? Ahí es donde va. ¿Ok? Además, por no dejar, y también para que participe mi amiga Matilde. ¿Dónde tendría que acotar el problema, Matilde? ¿Dónde encuentro ahí que veo los beneficios económicos, que veo cuánto me está impactando, que le pongo número a la casa en cuanto a dinero? ¿En qué etapa crees que podemos ver esto? A ver si no me agarraste dormida. Oh, no, por eso pregunto. Pues, adelante. Definir. Ah, es fácil, fácil, está fácil, ¿ok? Entonces digo, ya esto es un poco de preguntas de repaso que espero que no las haya tomado por sorpresa. Y pues decíamos, esto es, dónde entiendo la Y, dónde valido el sistema de medición, dónde defino las X, dónde hago mi nueva receta y dónde estandarizo lo que ya definí previamente. Entonces, con este breve overview y una vez que le dimos un repaso rápido a la metodología de Mike, que es la base sobre este tipo de proyectos del Lean Six Sigma, vámonos a hablar un poco acerca del liderazgo. Y quisiera que me contaran ustedes, Carlos, si tienes oportunidad, bajo tu definición, ¿qué entiendes por liderazgo? Ok, pues híjole, me agarraste un poquito. Por eso les Puedes digo, dudar. pónganse vivos, Sí, amigos. sí, 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 sí. Normalmente en todas las certificaciones el 80% de la chamba lo hago yo, aquí lo vamos a cambiar. Sí, está bien. ¿Ok? Creo que el liderazgo es el dirigir a un grupo con un objetivo en común, ¿verdad? Y que tenga pues un resultado positivo acorde a una expectativa, ¿no? Correcto. Muy bien, correcto. Me parece muy buena explicación y te agradezco. ¿Alguien más quisiera complementar esta explicación? No sé si por ahí Amixali quisiera platicarnos un poquito acerca de qué es lo que tú entiendes por liderazgo. Por ti, platícame, cuéntame. Adelante. Lo que yo entiendo por liderazgo, creo que es parte complementaria de lo que ya mencionaba ahorita Carlos, pero también es esa parte de seguir, bueno, hablando de liderazgo, ¿qué diría yo? No sé, no soy buen líder, creo que soy una persona demasiado mandona, em, pero creo que al final, no sé, es alguien que te impulsa. Es una persona a la que tú quieres, digamos, como que seguir, estar ahí, dar seguimiento, dar, no sé, tu 100%, por así decirlo, no sé. No lo explicaría yo con palabras, la verdad. Perfecto. Pero me Ya me gustó, ciclé. pero me gustó tu explicación. De hecho, incluso mencionas algo sumamente interesante, porque me dices, siento que no soy un buen líder porque soy muy mandona. Eso no está mal. Eso no es el parteaguas perfecto para el tema que vamos a platicar a continuación. Vamos a hablar de los estilos de liderazgo. Y cuando nosotros llegamos a hablar de los estilos de liderazgo, hay uno en particular que tiene que ver con esa característica que tú me dices. Y eso no lo hace malo. Incluso el conocer los diferentes estilos de liderazgo nos ayuda para saber cuál es
el que mejor se adapta en base a nuestra personalidad. Y habrá gente que cierto estilo de liderazgo le calza perfecto y cierto estilo de liderazgo le es muy complejo para trabajar. Y más allá del cliché que tenemos todos, porque yo sé que cuando escuchan los estilos de liderazgo, me van a contestar lo mismo. No, que cuando yo conozco un líder coach es donde mejor me llevo, pero cuando es un jefe coercitivo es donde peor me llevo. Normalmente me dicen eso. Yo también pensaba así. Pensaba al igual que muchos de ustedes. Sin embargo, ya en la práctica, te das cuenta que una de las características principales que tienes que tener como líder es la ambivalencia. Es decir, tú te tienes que mover en un espectro de estilos de liderazgo donde de acuerdo a la naturaleza del problema y de acuerdo a las circunstancias de tu equipo, tú podrás trabajar más o menos utilizando tal o cual estilo de liderazgo. Esto es muy importante. Nosotros como Black Belt tenemos el compromiso y la responsabilidad de liderar proyectos y de apoyar compañeros que estén realizando proyectos. Cuando hablamos de esto, hablamos de resonar, de inspirar, de impulsar a la gente y de motivar a la consecución de los resultados. Cuéntame, Matilde, ¿qué hace o por qué es importante más bien que tengamos líderes en nuestra organización? Pues yo pienso que es importante porque am, son los que llevan la delantera y toman la iniciativa en querer dar soluciones, en querer mejorar las cosas. Pero pues a mí se me hace un poquito difícil. Cuéntame por qué te hace difícil, platícame. Mira, ahorita que estoy liderando el proyecto de Mike, no sé si es la compañía o como dijo este Eugenio Derbez, no eres tú, soy yo. Este, estoy trabajando con mantenimiento con la máquina de la ola y en general yo aquí tengo el problema de que los ingenieros todo está bien. No, que miren que no, estamos bien, estamos bien. Y yo así como que, ay no, ¿cómo les digo que no estamos bien, que estamos súper mal? Entonces a veces eso como que me frustra y estoy tratando de cambiar yo, de cómo lograr que me recuerdo de los consejos que has dado, de que a veces tienes que ganártelos para que la idea venga de ellos y no Ujú, imponérselas para que funcione, pero sí correcto. todavía siento que batallo en ese aspecto de querer. Con la gente de producción tengo muy buena respuesta. Ellos, sí, vamos a hacerlo, como que dicen, sí, vamos a hacer lo que Matilde dice, tiene sentido, vamos a mejorar, pero con los que tengo problemas es con nivel, ingenieros y técnicos. Muy bien. Y fíjate que aquí me estás diciendo algo muy interesante. La pregunta que tendríamos que responder es cómo crear el sentido de urgencia en los mandos medios y la alta dirección. ¿Es correcto? Ujú, ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que hay una complicidad secreta donde yo no digo que algo está mal y tú tampoco dices que algo está mal. Entonces, como yo no tengo el dato de que algo está mal y a nadie se preocupa porque algo anda mal, pues ¿por qué tendría que cambiar, no? Entonces, la pregunta clave es cómo creamos el sentido de urgencia, tanto en los mandos medios como en las gerencias. Y eso es parte de lo que uno como líder tiene que hacer. Mi consejo, uno de ellos, creo que te daría tres. El primero de ellos es conectar con el impacto estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Hablar en términos de negocio. Si nosotros no sabemos cuánto tiramos ayer y nosotros no decimos, es que esto no son
45 piezas, son $17,000. Cambia mucho el concepto de acuerdo al público con el que vamos a trabajar. ¿A qué me refiero? Tú tendrías que crear el sentido de urgencia primero, conectar con el impacto estratégico utilizando, ahora sí, que los elementos que ve la alta dirección. Lo más fácil es, pues, dinero. Conectar eso con dinero. También ver si es factible tener algún análisis o alguna referencia de la competencia o de algún otro proceso parecido, donde pudiéramos ver tal vez como otra planta está haciendo algo diferente, o donde otra planta que hace lo mismo que nosotros lo está haciendo más barato, o que hay competidores en China que están emergiendo haciendo algo mejor. Esa también es otra estrategia para poder generar el sentido de urgencia. Y lo otro es también hacer bien visibles los riesgos de no hacer nada. O sea, anualizar las pérdidas, anualizar los costos, tratar de que esos elementos lleguen y esa información llegue a la persona correcta. Porque estoy seguro que alguien en el mando medio o la alta dirección no sabe esa información con la gravedad que debería. Entonces, muy probablemente es eso. O sea, es muy difícil, es muy diferente, perdón, que yo te diga, ¿sabes qué? Te estás tardando 2 horas en cambiar de modelo y eso es algo muy malo. A que yo te diga que en el último mes se perdieron 27,000 piezas, que son $132,000 por tiempo muerto por estar cambiando de modelo. La primera forma de venderlo, por supuesto que es importante, estás dando un dato, pero la segunda forma de venderlo, estás diciendo el impacto que tiene. Y es más fácil usar esto para que te pongan más atención. O sea, suena medio feo esta parte, pero la mayor parte de las veces, si no puedes focalizar tu mensaje al público al que se lo estás enviando y quieres vender el mismo mensaje a los operadores del mismo modo a la alta gerencia, probablemente va a haber una desconexión, precisamente por el sentido de urgencia y por los intereses que pueden o no tener en relación al mensaje que están recibiendo. Entonces, mi consejo sería, trata de utilizar esos 3 elementos, ¿no? Los riesgos de la inacción, alguna comparativa con otro proceso, otro producto, otra planta, etcétera, y conectar con el impacto financiero. Espero que te ayude esta parte. Y no sé si ya lo has intentado, y pues tratar de volverlo a intentar. No, ¿Ok? fíjate que sí, gracias. Sí, me ampliaste lo que estoy haciendo. Hice unas gráficas, hasta te mandé una de Minitab, donde me dijiste que está por los pelos mi proceso. Entonces hice la gráfica de Minitab y estoy haciendo otros análisis y con lo que me acabas de decir, de compararlo con otros procesos y también ya estoy sacando como costos para decirles si esto nos está costando, si la gráfica dice que está nuestro proceso fuera de control, entonces no podemos decir que estamos bien. Pero sí me ampliaste como ya lo que estaba pensando, planeando, porque tenemos una junta como en una semana y quiero presentarles, de decirles, el 5S no va a solucionar todo. Claro. Hay cosas en la máquina que tenemos que hacer para controlar el proceso. ¿Cómo le hacemos? Yo pienso que tiene mucho que ver con mantenimiento, César. Y Bueno, aquí hay una parte importante y eso es una de las cosas que yo te sugiero. Vamos a tratar de, y te agradezco que pongas en la mesa este tipo de casos prácticos, porque obviamente yo no tengo toda la información. Sobra decir que mi alcance va en darte una recomendación que ojalá te sirva y ojalá la puedas seguir. Pero ujú, mi consejo es, siempre que tengamos un problema, vamos a ver todos los factores y poder determinar cuál es el que más impacta. Por ejemplo, si decimos que es un tema de mantenimiento, tendríamos que tener evidencia que no están las máquinas en
las condiciones iniciales de operación. Para poder decir que es un tema de mantenimiento. Porque tú dices, yo creo que es un tema de mantenimiento. A decir, ¿de dónde sacas eso? Y si tú le dices, es que mira, esto que era como venía de agencia, no lo están usando. Esto que era como venía de agencia, ya le movieron. Esto que era como venía de agencia, ya no sirve. Esto te lo digo porque en otra de las plantas para las que estoy trabajando ahorita, precisamente estamos viendo un tema relacionado a TPM. Y les decía, en uno de estos pilares, mis hermanos, mis queridos amigos, ustedes tienen que corregir este problema. Si no regresamos a condiciones iniciales, la maquinaria, no podemos descartar que el problema no es una condición de la operación, sino que es una condición de la maquinaria. ¿Sí me sigues? Sí. Entonces, mi consejo sería irte por ahí si es que quieres demostrar que es eso. Y déjame te digo algo, ya que ya hasta ya estoy pensando que ni es el mantenimiento. No, no te creas. No se Sabes puede. que siempre me acuerdo de lo que nos has enseñado y algo que hacen los técnicos de mantenimiento, más bien yo creo por eso me refería a mantenimiento, es que aquí cuando hay un problema en cualquier máquina, los operadores mandan como un email general a cierto grupo de personas. Tengo este problema. Y entonces lo que ellos hacen es ir a moverle a la máquina. Que no, que es que la ola está baja, que no está soldando, ya le subí, ya le moví aquí, ya le moví allá. Y eso es lo que yo quiero ayudarlos a ver, que si no controlamos eso, ahí es donde estamos, no sabemos ni cómo estamos corriendo, porque le estamos moviendo constantemente a la máquina. Sí, porque tenemos un proceso artesanal y nosotros trabajamos contra tener un proceso artesanal. Ujú. Pero bueno, digo, si quieres, para no seguir, porque si no me voy a echar la hora y media en esta parte y tenemos que avanzar. Espero que te haya servido este pequeño overview. Y esto tiene que ver también con la parte que siempre les digo. Ustedes tienen que aprender a presentar proyectos con datos y la parte del storytelling. Y va a ir de la mano con los estilos de liderazgo que vamos a hablar a continuación. Entonces, gracias por el comentario. Muy bien, siguiendo con esta parte. Según Maxwell, el liderazgo es la capacidad de influir en otros para que trabajen juntos en la consecución de un objetivo. Y nosotros vamos a conocer diferentes estilos de liderazgo que nos van a ayudar para poder saber cómo poder influir en los demás para poder tener un mejor resultado. Aquí hay una parte importante. Este mismo Daniel Goleman identificó 6 estilos distintos de liderazgo y en este mismo libro habla de la inteligencia emocional. A mí honestamente este libro me gustó mucho, por aquí lo tengo. Lo terminé de leer incluso en una semana. Raro que tenga o que me haga tanto espacio para leer. Y es un hábito que debería de regresar. Yo voy a rato que no he podido leer como yo quisiera. Pero bueno, en fin. El punto con esto es que estos 6 estilos de liderazgo nos van a ayudar para poder interpretar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo lo queremos hacer. Entonces, primero, el estilo de liderazgo visionario, que es el primero de los 6 estilos, se da cuando alguien comparte su visión hacia dónde debe de ir la organización y qué es lo que ve que debe de pasar. Un estilo visionario, en realidad, deja a la gente trabajar. O sea, les dice, nosotros tenemos que ir del punto A al punto B y yo asumo que ustedes son expertos y que pueden realizar esto. Muy bien. Denme 30 segundos ahorita. Vengo. Ok, denme 30 segundos, nada más es que creo que para que te diga. Muy bien, perdóname. Ahora sí, te decía, este líder visionario deja a la gente trabajar, comparte una visión y a partir de ahí el resto del equipo hace lo que debe de hacer.
aquí hay una parte interesante. Yo comulgaba mucho con este estilo de liderazgo, incluso yo decía, ¿sabes qué? Pues yo les tengo que decir a la gente lo que tiene que hacer y yo confío en su talento. El problema, como siempre pasa, es que a veces asumimos cosas y era algo con lo que yo lidiaba mucho. Yo acababa asumiendo que la gente entendía algo, ¿ok? Entonces, que la gente entendía algo y no necesariamente lo entendían. Al final del día acababa pues cometiendo errores por asumir esos elementos. El segundo estilo de liderazgo es un estilo de coach, donde nosotros desarrollamos y empoderamos a los demás. Buscamos el crecimiento individual de la gente. Le dedicamos tiempo a los miembros del equipo para conocerlos y para potenciar su talento. Otra vez, el estilo de liderazgo coach pues tampoco sirve para todo el mundo, ni todo el mundo lo sabe practicar. Por ejemplo, si mi equipo son gente menor de 23, 25 años, probablemente sea su primera o segunda experiencia laboral. Y tal vez en ese caso, pues un estilo de liderazgo donde yo los coaché, donde yo sea coach de ellos, sería bastante útil, porque pues ellos a lo mejor no conocen cómo es trabajar en una maquila, a lo mejor no conocen cómo es trabajar en procesos, y a lo mejor no conocen lo que es ahora sí ser un adulto funcional con responsabilidades y hasta cierto punto autoridad. Entonces, un estilo de liderazgo coach, cuando tengo un equipo de practicantes, pues suena como algo que sí debería de poder hacer. Si cambio el escenario y ahora yo tengo un equipo donde la mayoría son ingenieros senior e incluso varios son técnicamente mejores que yo, que es algo común, o sea, es decir, es algo común que alguien que sea tu jefe no sea tan bueno técnicamente como alguno de los miembros de tu equipo. Incluso yo estoy seguro que todos hemos vivido eso. Ahí el quererlos coachear probablemente esté completamente fuera de lugar. Tendría que adoptar un estilo de liderazgo distinto. El tercer estilo de liderazgo que identificó Daniel Goleman es un estilo conciliador, donde yo priorizo la armonía y la solución de conflictos. Y lo que buscamos es tener un ambiente sin conflictos, con colaboración y con apoyo mutuo. Otra vez, tú podrás pensar, oye, pues qué bonito estilo de liderazgo, porque me ayuda para que no se pelee la gente y que todos convivamos en equipo. Bueno, esto también puede llegar a ser un problema. Recuerda que el conflicto es algo inherente dentro del cambio. Si tú estás haciendo un cambio, inclusive puede o no puede ser justificado, puede ser una innovación, puede no ser una innovación, pero si tú estás haciendo un cambio al final del día, en algún momento va a haber alguna fuerza opositora y es normal que exista. Y tú como líder tienes que aprender a lidiar con esto. O sea, si tú esperas que todas las decisiones que tomes, todo el mundo esté de acuerdo, eso jamás va a pasar. Independientemente de que sean tus subordinados o tu jefe o tus jefes o tu staff o tus pares. Entonces, si tú eres de estilo de liderazgo conciliador, pues ese tipo de conflictos que la mayoría de las veces conducen a nuevo conocimiento, porque es lo correcto, es la verdad. La mayor parte de las veces cuando yo tengo una idea y esa idea se contrapone con el pensamiento de alguien más y yo soy capaz de utilizar junto con esa persona ambas ideas para desarrollar algo nuevo, lo que estoy haciendo es crear a través del conflicto. El conflicto es algo necesario. El conflicto es algo que siempre se va a presentar. Si en lugar de eso lo que hago yo es darle la razón a la otra persona o evitar el conflicto o hacerlo a un lado, pues ese nuevo conocimiento jamás va a existir. Entonces es muy importante entender ese elemento. Ser un líder conciliador tampoco es para todos, ni para todo el mundo, ni para todo el tiempo. El siguiente es un líder democrático. Y este líder democrático lo que hace es involucrar a los miembros del equipo en la toma de todas las decisiones. Él va a fomentar la participación y la diversidad de ideas.
El problema, como todos los estilos de liderazgo, es que un líder democrático puede caer en la famosa parálisis por análisis. Y cuando eso pasa, pues realmente acabamos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque nos esperamos a que todo el mundo esté de acuerdo con algo. Y como esperamos a que todo el mundo esté de acuerdo con algo, al final del día no se hace nada. El otro estilo de liderazgo es el líder ejemplarizante o ejemplar. Él te dice, hazle como yo le hago, hazle como yo lo hago. Y pues la realidad es que no siempre tenemos tiempo para hacer eso. E incluso puede ser que tú no puedes ser un líder ejemplar porque tú no tienes la misma capacidad técnica que un técnico. Si estuviéramos hablando de un jefe de un taller de moldes, pues yo no espero que un jefe de un taller de moldes sepa bajar un molde de la misma velocidad que lo hace un técnico, ni que sepa desconectar y conectar las mangueras del nuevo molde a la misma velocidad que un técnico. Entonces, este estilo de liderazgo tampoco es para todas las situaciones. Y el último, pero no menos importante, el dominante. Cuando yo tengo órdenes directas, cuando yo pongo control, no es malo. O sea, incluso en una situación de crisis, necesitamos este tipo de líderes. Un estilo que te diga, un líder que te diga qué es lo que hay que hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo debe de hacer. En una organización en crisis, en un proceso en crisis, este tipo de estilo de liderazgo es sumamente importante y necesario. Contrario a lo que mucha gente piensa, que los líderes que son mandones, como platicábamos hace rato, es malo. No es cierto. Y algo muy importante, bueno, dos cosas muy importantes. La primera de ellas, no existe un estilo de liderazgo perfecto para todas las circunstancias. Y la segunda de ella, la segunda que tiene que ver en relación a esta, es que tú tienes que ser ambivalente para saber cuándo trabajar con qué estilo de liderazgo. En la medida que tú te puedas mover entre los seis y que puedas desarrollar el que mejor vaya con tu estilo, es en la medida en la que vas a tener mejores resultados. No para todas las organizaciones funciona un líder coercitivo, ni para todos los momentos. Así como también no en todas las situaciones voy a poder ser un excelente líder coach. Y esta parte del liderazgo tiene que ver con qué o cuáles son tus habilidades personales. ¿Qué también te conoces para saber qué es de estos seis, cuál es el que mejor te va y que mejor tienes que desarrollar? Entonces, aquí está un poquito acerca de cómo resuena cada uno de estos estilos, cuándo es que hay que aplicarlo y cuáles son los errores de cada uno de estos, que es lo que te platicaba. El estilo visionario, pues a veces no escucha las preocupaciones de la gente. Si te están diciendo es que esto no se puede porque tenemos estas restricciones, pues a veces el líder visionario se los pasa por el arco del triunfo y le vale. Un líder visionario famoso, Steve Jobs. Steve Jobs usaba esa frase de, es que se me olvida. Es fail it until you make it. No, espérate. Fíngelo hasta que lo tengas, haz de cuenta. Fake it until you make it. Sí, ¿verdad? Algo así. O sea, que lo finges hasta que lo tengas. Incluso que también lo usó esta chica de lo de Elizabeth Holmes. Entonces, hacía lo mismo. Uno bien y otro mal. Este tipo de líderes visionarios muchas de las veces no escuchaban que había cosas que eran físicamente imposibles, pero ellos querían llevar de un punto A a un punto B. Y ese es un error de un líder visionario. ¿Ok? En el líder coach, pues la realidad es que no todo el mundo tiene la misma forma de acercarse, ni todo el mundo quiere recibir mentoría todo el tiempo. O sea, hay gente que no le va a ese tipo de alcance o ese tipo de acercamiento. El líder conciliador, como te platicaba, pues es muy común que pueda acabar en parálisis por análisis, por no hacer nada, por esperar a que todo el mundo esté de acuerdo. Lo mismo que el líder democrático. El líder conciliador principalmente, al evitar el conflicto, genera, o más bien, no aprovecha todo lo sano que pueden hacer a través del conflicto. Y el líder democrático puede acabar en la parálisis por análisis. ¿Ok?
Por otro lado, el líder ejemplar, pues puede ser que espere que todo el mundo haga lo mismo que él, cuando es poco probable que alguien tenga la misma habilidad técnica que otra persona. Incluso es común que él sobreestime las habilidades de los demás pensando que lo pueden hacer igual que él. Y el líder dominante o coercitivo, pues sobra decir que no todo el mundo le gusta ese tipo de alcance. Hay gente que no puede trabajar cuando tiene ese tipo de presión. ¿Ok? Me van a ayudar para hacer una pequeña dinámica antes de hacer esta parte. Esto de identificar qué estilo de liderazgo está muy fácil. Me gustaría irme a la dinámica. Me van a decir 3 situaciones donde ustedes les haya tocado vivir alguno de estos estilos de liderazgo. O sea, ¿cómo se va a responder esta dinámica? Ustedes van a decir, bueno, a mí me tocó, o me tocó vivir, o me tocó ser, o me tocó vivir este estilo de liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé en Avinza Cero, uno de mis primeros trabajos, tuve un jefe que se llamaba Francisco Limón. Este Francisco Limón me ayudó mucho y él fue para mí un líder tipo coach, porque me coacheó en relación a mi carrera, me dio consejos, me ayudó a trabajar todavía mejor y de él aprendí un montón de cosas. Entonces, ese es un ejemplo de líder coach. Por el contrario, cuando estuve también en Ramos Arizpe, Coahuila, tuve un líder que se llama Eduardo Anaya, que era el gerente de planta, y pues él, honestamente, y él lo sabe, porque alguna vez lo platicamos, era un líder sumamente dominante. Las cosas se tenían que hacer exactamente como él decía, porque si no, pues no estaban bien hechas. Y eso para mí era muy complicado, porque por más que yo quisiera trabajar de la mejor manera, yo siempre he sufrido mucho, mucho con las órdenes directas. Pero si tú me dices a mí qué hacer, tenlo por seguro que vas a tener conflicto conmigo. Me puedes decir el problema y me puedes dar algún consejo, incluso yo con los años he aprendido mucho más a escuchar y a ya no ser tan terco con una sola idea. Pero si tú me dices exactamente, haz esto de A a B y hazlo y vete por esta línea y no te salgas de esta línea, prácticamente voy a tener un problema contigo. Toda mi carrera y toda mi vida he tenido problemas con la autoridad y pues también lo reflejaba en mi trabajo. Entonces este ingeniero Eduardo Naya era un líder dominante. Lo mismo que te estoy contestando ahorita, lo van a contestar ahorita. Van a decir por equipo 3 situaciones donde hayan visto, ¿sabes qué? Con esta persona en este momento fue un estilo de liderazgo tal. Con esta persona en este momento fue un estilo de liderazgo tal. Con esta persona en este momento fue un estilo de liderazgo tal. Y adicional, me van a decir por cada uno de los miembros del equipo con qué estilo de liderazgo se identifican más. Vamos a platicar en equipo. Apunten todo, por favor. Y ahorita nos volvemos a ver. ¿De liderazgo o ¿No? así No, como? perfecto. No, está perfecto. Cada uno participa. Ok, bueno, perfecto. Bueno, en mi experiencia laboral, mi primer jefe que tuve para mí fue un líder coach, porque en realidad él me ayudó con pues ayudarme a entender cosas técnicas, también pues en relación al manejo del personal. Él como que me dirigía, pero no me decía exactamente qué hacer, sino era como un guía para mí. Entonces, para mí pues fue de gran ayuda, principalmente porque estaba empezando mi carrera profesional. Adelante, siguiente. Bueno, Hola. yo, bueno, Si quieres tú primero, Matilde. Mm. Diana. bueno, ajá. En mi último trabajo, hace aproximadamente 2 meses, mi jefe directo consideró que su liderazgo era dominante, porque si pedía una información o un proyecto, cómo se tenía que hacer, tenía que ser así como él decía. Aunque no lo decía a detalle, yo tenía que leer su mente para que cuando yo se lo explicara, tenía que ser así como él lo quería específicamente.
Y yo me considero como un líder entre una combinación del visionario y el coach. Excelente, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Hola, sí. Bueno, yo comentaba con el equipo, básicamente, digamos como que la persona que más me ha dado así como que el impulso, fue un líder autoritario, bueno, más bien, era como más así de, sí, autoritario. Su nombre es Efren Compeán. Estaba yo en una agencia aduanal. Era una persona que era muy estricta con lo que tenías que hacer y pues obviamente que si no hacías lo que él decía o como él quería que lo hiciera, estaba mal. Y te gritaba, te decía de cosas, yo llegué a llorar todos los días y a decir, Señor, ya córreme, pero también era el punto en que él me decía, ¿sabe qué? Todos los días me amenazaba de que, la voy a correr, hasta que un día me lo cumplió. Y hablando de liderazgo en cuestión mía personal, algo de lo que comentaba hace ratito, yo digamos como que tengo una situación en mi trabajo actual en el que hay personas que nos apoyan en el sentido de que son juniors con análisis, entonces tengo 3 personas. Y como comentaba César hace rato, el liderazgo en cada una de esas 3 personas es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo traté de ser mejor de como fueron conmigo. Entonces dije, voy a ser el líder coach, el que les va a enseñar, el que todo hacerlo bonito y tomar, o sea, darles el valor que ellos tienen por ser las personas que están haciendo, digamos, como que la talacha, o sea, reconocerlos, llevarnos bien, así que, sí, que no sé qué, y llevar las cosas muy bien, pero con una chica sí me funcionó. Esa parte de ser coach, ella aprende, ella anota, ella hace. Luego, antes de ella, tuve otro que pedí que me la cambiaran. Tuve a la chica después de esta otra persona, porque era una persona muy cuadrada, o sea, sí le decía yo qué hacer, pero era tan cuadrado que ni siquiera tenía la habilidad esa de discernir entre, oye, ¿sabes qué? Sí está bien lo que tú me dijiste, pero encontré más cosas. Entonces al final era de que, oye, quiero que me hagas esto, pero me lo hacía igual, o sea, sin meterle cabeza a él de nada. Pues cuadradito, así tal cual. Y la tercera persona, digo, traté el mismo tipo de liderazgo con los 3, ya vi que no me funcionó, y luego tengo otra persona, ya por último, de que le dices las cosas, pero incluso ya mi jefe me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que él tiene un problema, no sabe seguir instrucciones. Y yo así de, ¿cómo le hago? O sea, incluso Digo, en un último proyecto me tocó de que el chico me contestara, o sea, así de que no, es que ¿dónde dice? Es que ¿por qué lo tengo que hacer? Y me relajé mucho, tuve una crisis de ansiedad, ya la verdad mi salud mental está yéndose muy lejos, pero bueno, entonces, es cierto lo que dice César, creo que con cada persona el liderazgo tiene que ser diferente, es algo incluso ya me marcaron a mí como feedback, de que no soy líder con personas jóvenes, tengo que trabajar en eso. pues está bien, digo, o sea, realmente, si te fijas, lo que deberíamos de analizar es en qué tenemos que trabajar. Lo que mejor hagamos bien es lo que más tenemos que trabajar y está bien. O sea, digo, ahorita que platicaban de esto, en este último año prácticamente tuve que hacer una limpia de todo el equipo de Solma. O sea, hay muchos nombres que a lo mejor le sonaban familiares y que ya no están. Y en parte, una de las cosas que me di cuenta es que, pues, aunque suena medio triste el asunto y está mal reconocer errores, bueno, más bien, es difícil a veces reconocer errores. Me di cuenta que durante mucho tiempo lo que hice fue arrear gente. Entonces llegó un punto en el que ellos estaban tan acostumbrados a que yo tenía que estarlos arreando, que cuando no los arreabas no hacías nada, no hacía nada. Entonces se volvió algo tan complicado que cuando quieres tener una administración diferente y quieres ser una compañía distinta, pues hay gente que ya no cabe. Entonces, yo la verdad me quedé sorprendido con el primer año de esta nueva administración, porque siento que metimos las piezas que necesitábamos meter. O sea, yo ya me di cuenta con los años de que lo más complicado para mí es arrear gente.
O sea, que tú tengas que estarle diciendo a la gente qué hacer paso a paso, tal, 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 para mí es súper complicado. Y que yo tenga que checar el trabajo a detalle de todo el mundo, les digo, la verdad, yo no lo puedo hacer. Aunque yo quisiera tener el tiempo de ver el trabajo a detalle de todos, no puedo. Pero si tú haces algo, no lo checas y luego sale mal, pues la realidad es que no deja de ser tu responsabilidad. Entonces, conforme más iba avanzando el tiempo, pues llegó un punto en el que ya mucha gente dejó de caber precisamente porque se atuvieron mucho a eso, a que yo tuviera que revisar todo, a que yo les tuviera que decir qué hacer, y pues la realidad es que eso es incorrecto. Entonces, cuando ya hubo cambios, pues ya ninguno ocupó. Pues al final del día ya no ocupó nadie, ya tuvo que tener gente nueva completamente, que no tuviera los paradigmas que tenían antes. Y eso es lo que hemos estado trabajando este año. Ya soy más feliz, eso sí, mi trabajo mejor. Pero bueno, en fin, vamos con el equipo número 2, platíquenme. ¿Qué onda? ¿Quieren hacerlo por persona, una sola persona? ¿Cómo está? Si quieres, yo te presento rápido un summary y si alguien quiere aportar, pues adelante, ¿no? Ay, nada más que me estoy cambiando entre pantallas porque lo notamos aquí en el WhatsApp. Bueno, empiezo conmigo. Actualmente tengo un jefe conciliador. Eh, es bueno porque pues tiene un equipo en el cual cada persona es un especialista que está en diferentes partes del mundo. Entonces, pues él trata de que tenga una buena armonía y, y es positivo, ¿no? El tema aquí pues, es que no le podemos aprender mucho porque pues él no es coach, ¿no? Tampoco te da una guía o una instrucción de hacia dónde vamos. Entonces es súper conciliador y está padre, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Pero, pero sí, falta también un poquito de metas y objetivos. Y en cuanto a mí, yo me defino más como coach, o sea, me agrada mucho el tener contacto con la gente, pero pues ahora me doy cuenta, ¿no? Que también parte de mis problemas es eso, no todo el mundo quiere una clase, ¿no? Hay gente que ya está completamente desarrollada y lista para poner las manos a la obra, y no, te tienes que sentar, escucharme lo que te voy a decir. Entonces, habrá que corregir, ¿no? Mis compañeras, me agradó bastante. Por ejemplo, Luisa se definió como democrático, o al menos el que más pesa. Actualmente está trabajando con un grupo también muy joven. Entonces pide, ¿no? El consenso de todos. Ella es la manager de este equipo y en base a consenso se va a tomar una decisión, ¿no? Su jefa, en cambio, ella es más soñadora, ¿no? Y pues tiene clara una visión hacia dónde van, ¿no? Y Mati, ella cree que tiene un estilo de liderazgo más autoritario, aunque le costó trabajito porque pues, no es completamente, creo que nadie somos completamente un tipo de liderazgo, pero pues hay como que una parte, ¿no? Que saben, tal vez si se pudiera medir en porcentaje, ¿no? Un 60%. Y tiene un poquito más también, o sea, tiene un poquito más de autoritario conjuntamente con coach, ¿no? Así de, esta es la instrucción y te digo cómo lo hagas, ¿no? Entonces, está interesante eso. Y pues nos contó una experiencia de un jefe mexicano súper autoritario. A mí también me tocó, me ha tocado varios muy autoritarios en México. Entonces, pues así es como quedó nuestro equipo. Perfecto, muy bien. Digo, la realidad es que como platicaban los demás, digo, nosotros es importante conocer estos estilos de liderazgo porque al final del día tú tienes que saber cuál es el que más tiene que ver con tu forma de ser y cuál es el que más tienes que trabajar. O sea, al final de cuentas, si tú aprendes a leer a los miembros de tu equipo, también vas a poder saber con quién tienes que trabajar más y con quién tienes que trabajar menos en relación al tiempo que le dedicas y sobre todo cómo tienes que desarrollar la parte de ser empático y claro en la comunicación para con ellos. La mayoría de los problemas que se presentan en los equipos de trabajo, por no decir el 80-90% de ellos, tienen que ver con los problemas de comunicación entre la gente.
Y esa parte de la comunicación efectiva es clave para que nuestro estilo de liderazgo pues permee adecuadamente. Entonces, yo algo que siempre le sugiero y lo hago hoy con mis equipos de trabajo es, hoy estoy planteando esta parte, pero quiero saber también tu punto de vista. Cuéntame si estás de acuerdo, si esto crees que lo podemos hacer distinto. Y te pongo un ejemplo muy claro que pasó esta semana. De hecho, esta semana nosotros publicamos un newsletter cada viernes. Si no estás suscrito, suscríbanse. Y pues el newsletter normalmente lo ve la gente de Community Manager, lo ve Andrea. Y en este viernes platicábamos sobre integrar algunas cosas de lo que hacemos en plantas. Y yo le decía, es que yo creo que es muy importante que tener al menos 4 publicaciones de eso a la semana, tal, 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 tal. Y no la notaba muy convencida, a pesar de que no me estaba diciendo que no estaba de acuerdo, pues uno sabe leer a la gente y te das cuenta cuando alguien no está del todo de acuerdo con la idea. Y sí le dije directo, No, no te escucho yo muy no sé convencido. leer, yo no sé leer a las personas. Bueno, si quieres termino y ahorita platicamos con esa parte. Le digo, no te veo muy convencida. Mejor cuéntame cuál es tu opinión o por qué consideras que a lo mejor eso nos puede pegar. Y efectivamente sí me dijo, no, es que mira, yo ya tengo cierto ritmo con ciertas cosas. Si cambiamos eso, tendría que dejar otras cosas que sí están funcionando y aquí tengo por qué están funcionando. Sacó los métricos de Metricool y ya vimos esa parte. Y yo, tiene razón. Y le digo, bueno, cuéntame tú, a lo mejor no son 4, a lo mejor si nos fuéramos a 2, ¿cómo ves? Una al inicio y otra al final de la semana. ¿Sabes qué? Eso sí puede funcionar. Y las cambio por las que menos tienen interacción. Órale, va. Obviamente, cuando tú das una orden, tú tienes una información, pero la gente que recibe la orden tiene una información distinta. Entonces, puede ser que lo que tú estás queriendo comunicar completamente choca con lo que ellos tienen de información. Nuestra labor como líder es asegurarnos que la gente que hace las cosas con nosotros lo hace por conveniencia y no por miedo, porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál creen que es la diferencia entre hacer las cosas por conveniencia y hacer las cosas por miedo? ¿Qué dicen? Adelante, Matilde. Pues si lo haces por conveniencia, los miembros están convencidos de que quieren trabajar para lograr una meta y si lo hacen por miedo, están obligados y no quizás den todo su esfuerzo o quizás hasta estén por ahí saboteando el proyecto porque dicen, no, lo tengo que hacer porque si no lo hago me va a ir así o así. Exactamente. Cuando la gente hace las cosas por miedo, tiene miedo, como su nombre lo indica, a las consecuencias. O sea, ellos no lo hacen porque estén convencidos, lo hacen porque temen no hacerlo. ¿Sí me sigues? Y cuando hacen las cosas por conveniencia es porque saben que es algo que va a mejorar en algún aspecto lo que están haciendo. Ya sea porque van a aprender algo, porque van a desarrollar una habilidad nueva, porque van a eliminar algún problema que tienen de raíz. Entonces es muy importante que tú aprendas a leer a los miembros de tu equipo y que tú hagas que todo lo que vayan a hacer en conjunto sea por conveniencia y no por miedo. Es lo único que mueve a la gente, la conveniencia o el miedo. Cuando tú le dices a un operador, es que si no haces esto te voy a llevar a recursos humanos, claro que lo va a hacer, por miedo, pero lo va a dejar de hacer en cuanto sepa que ya no está la consecuencia latente. Cuando lo hacemos por conveniencia, al contrario, te interesa que eso se haga, porque sabes que te va a dar un beneficio en el corto o en el largo plazo. ¿Qué tipo de beneficio? Puede ser que desarrolles algo, puede ser que aprendas algo, puede ser que cambies algo, que elimines un problema que ya existe. Entonces, nuestra labor como líderes es asegurar que todo lo que hace la gente sea por conveniencia y no por miedo. Y una misma directriz la puedes vender por conveniencia o por miedo,
pero antes de que coloques cualquier directriz o cualquier orden, por así decirlo, cualquier iniciativa, tienes que pensar cómo lo vas a vender. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, una vez que vimos esta parte de los estilos de liderazgo, pues son prácticamente las 8:30. Si les parece bien, nos tomamos un break. Muy bien, amigos. Ya regresamos y ya estamos aquí. Bienvenidos de nuevo. Muy bien, después de hablar un poco acerca del liderazgo y los 6 estilos de liderazgo y reflexionar hacia qué tendríamos que hacer, me gustaría que me platicaran ahora qué cualidades creen que deba tener un buen líder. Diana, platícame, ¿qué cualidades crees que tenga que tener un buen líder? Yo creo que sepa escuchar, que sepa guiar, que sea a veces el que facilite también un facilitador, el que, pues sí, yo creo que eso me agradaría. Perfecto. Carlos, ¿tú con qué complementarías esta parte? ¿Qué cualidades crees que deba de tener un buen líder? Creo que debe tener una excelente integración con su equipo. Debe también ser íntegro, congruente. Y, ay, ¿cuál tenía? Empático. Muy bien. Excelente. Luisa, platícame, para ti, bajo tu perspectiva, ¿qué cualidades debe de tener un buen líder? Yo creo que alguien que se adapte y que sea flexible dependiendo de su equipo de trabajo, como decía Carlos, que se, que se adapte bien y que sepa entender y guiar al equipo de trabajo dependiendo pues, de las cualidades y de las formas de ser de cada individuo. Perfecto, muy bien, bien pensado. Una de las cosas importantes que normalmente decimos es que un buen líder impacta. Y este es un acrónimo que nos habla de ser una persona que sea un líder íntegro, motivador, perspicaz, adaptable, que sea muy buen comunicador, que sepa trabajar en equipo y que aparte sea analítico. Y si tú ves cada una de estas cualidades, son elementos que al final del día van a cambiar la manera en la que te relacionas con tu equipo de trabajo. Creo que por ahí nos decían algunos de ustedes cosas muy interesantes. Me llamó mucho la parte de la integridad. O sea, un líder tiene que ser coherente y ético y honesto. ¿A qué me refiero? Tiene que ser leal a sus valores. Y si le está pidiendo algo al equipo, él también debe ser capaz de cumplirlo. A eso hacemos referencia con la integridad. En la parte de motivación, pues en realidad no nos dejarán mentir. Lo cierto es que es difícil que nosotros demos un muy buen resultado si no tenemos una motivación atrás. Y un buen líder debe de saber ser energizante, tiene que saber inspirar a la gente, tiene que saber estimular a los demás y tiene que hacer que su ambiente mejore. O sea, buscamos a alguien que sepa comunicar adecuadamente una visión, que sea muy energético, que siente y que fomente un ambiente de trabajo positivo. La motivación, que sea un líder motivador, que apoye al equipo, es algo sumamente importante. Cuando hablamos de ser perspicaz, ¿qué entendemos por ser alguien perspicaz? ¿Alguna idea? Susceptible. Cerca, caliente, caliente, caliente. Que tiene un olfato agudizado a los Exacto. problemas, ¿no? Ujú. Para la gente, sabe leer personas. Sabe leer personas y circunstancias. O sea, un líder perspicaz entiende cuando el ambiente está enrarecido. Un líder perspicaz sabe qué hacer con diferentes tipos de personas. A mí me costó mucho esta parte en el inicio de mi carrera como consultor, porque pues la realidad es que ahorita yo tengo 41, casi 42 años. En octubre 14 cumplo 42 años.
Yo empecé como consultor a los 30. O sea, realmente, si bien es cierto, ya no era una joven promesa, tampoco era tan grande. Y para ser consultor, pues era un consultor joven. Entonces, en realidad, para mí era muy común que me topara con gente que se sentía amenazada por llevarle un consultor a su trabajo. Era muy común que hubiera gente que quería picudear o preguntar adrede para... Una vez me tocó algo súper curioso en un webinar que hice de TPM. Una persona así de puros puntos. Abre el micrófono y de que, oye, yo te quiero preguntar si sabes si existe un premio que alguna asociación de TPM. Y yo, pues está interesante la pregunta. Le digo, la realidad es que desconozco que existe un premio internacional de eso. Ah, pues no sabes. Ah, pues es que hay una organización en Japón que da un premio, de TPM. Entonces se ve que no sabes. Es de esa gente como que honestamente quedas pensando, probablemente le falta mucha atención en su casa y por eso quiere hacer esas cosas. En un principio me molesté, realmente no respondí nada, le agradecí por el comentario y se me quedó muy grabado porque me quedé pensando, en realidad no era el primer comentario que hacía ni era la primera vez que entraba a un webinar mío con esa intención, en mayor o menor medida. Y si hubiera leído bien las cosas, tal vez hubiera hecho las cosas distinto. Y me quedé pensando que cuando pasan esas situaciones, tú lo que haces es darle un lugar a él. Es decir, vamos a suponer que Carlos es esa persona y quiere demostrar continuamente que sabe, que sabe, que sabe más que tú, todo el tiempo. En lugar de discutir con Carlos o hacerlo ver mal o preguntar algo que no sepa, lo que haces es darle su lugar, por ejemplo. A cada momento yo estaré preguntando, de Carlos, ¿tú qué opinas? Tú cuéntame, ¿cómo has hecho esta parte de liderazgo? ¿O tú qué has hecho para desarrollarlo? Oye, tú que ya conocías de estos 6 estilos de liderazgo, aunque no haya dicho nada de eso, cuéntame, ¿cuál crees que es el que más se adapta a ti? Entonces, cuando tú haces esas cosas porque estás leyendo que existe ese tipo de persona, pues en realidad lo desarmas, porque ya no va a querer hacer lo mismo, porque va a decir, híjole, pues me están hablando bien, me están tratando bien, me están siendo amables conmigo, pues ni modo que siga igual de picudo. Esta característica es clave, porque así como lo sabes o lo debes de aprender a leer en las personas, lo debes de aprender a leer en las circunstancias. Entonces eso te va a permitir poder tomar decisiones adecuadamente y poder ver qué es lo que está pasando antes de que pase. Muy bien. La siguiente característica es la adaptabilidad. Es decir, ahorita me lo dijo muy bien Luisa porque me dice, ¿sabes qué? De acuerdo al equipo que tienes, qué es lo que vas a hacer, de acuerdo al equipo que tienes, cómo te vas a soportar. Es muy diferente, incluso ahorita me pasa. Antes éramos un equipo de puros hombres, literal, no había ni una mujer en el trabajo. Ahorita son puras mujeres y soy yo. La persona que estaba como caballero también se salió. Entonces te quedas tú de que tienes que adaptarte porque es un estilo distinto de trabajo, es un ritmo diferente de trabajo, es una forma diferente de comunicación. Incluso las necesidades del equipo son distintas. Pues ahorita no les puedo decir, pues vamos a echarnos unas cheves o algo así. Pues espérate, o sea, no es algo que era algo que hacíamos antes. O sea, pues cambia el estilo de trabajo, cambia el ritmo de los equipos continuamente. Y tú como líder tienes que saberte adaptar a las necesidades y a las etapas en las que está pasando el equipo. También es muy importante aprender a comunicar, ser sensible y ser empático. Y sobre todo, saber dar retroalimentación clara a la gente. Uno de los errores clásicos, y yo creo que a todos nos ha pasado, es que ni siquiera sabemos, o que no sé si ustedes han vivido esto, donde ni siquiera sabemos si tu jefe está o no de acuerdo con lo que estás haciendo. No sé si te suena familiar, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Pues no conozco también a mi jefe que no sé si él confía en mí o no confía en mí. O sea, no me dice que hago bien las cosas, ni me dice que las hago mal, ni me da feedback, ni nada. Entonces, cuando pasan esas cosas, ahí es donde se pone muy complicado el asunto. Si no sabes comunicar adecuadamente qué es lo que esperas a la gente puede ser que está haciendo su mejor esfuerzo en algo
que para ti no es necesario. Por eso tienes que ser empático y por eso tienes que ser capaz de comunicarte de una manera responsable y de también saber escuchar. Sumamente importante saber escuchar. También trabajar en equipo. El trabajo en equipo es algo clave para poder hacer que la gente trabaje mejor. Y nosotros tenemos que aprender a potenciar todo lo que hacemos como equipo, sacar el mejor lado de cada profesionista que tenemos bajo nuestra cargo, facilitar la resolución de problemas y ser claro en lo que estamos buscando y las iniciativas que vamos a proponer. Y por último, pero no menos importante, ser muy analítico, ser capaz de convertir los problemas complejos en elementos sencillos. Siempre hablar con evidencia, no decir cosas como yo creo o yo siento, y comunicar de una manera muy clara nuestras conclusiones. Identificar patrones, identificar tendencias, evaluar datos. Todo eso es lo que hace un buen líder analítico. Vamos con la opinión de Carlos antes de movernos a la conclusión de este tema. ¿Qué onda, Carlos? No, una pregunta breve. Digo, me ha tocado ver muchas veces en que hay tipos de trabajos extraordinarios, ¿no? Y no todos son estrellas, pero están muy bien integrados y saben hacer las cosas, ¿no? Y también otros que no han estado del todo bien y en lugar de potenciar un beneficio, pues lo llevan más rápido, pues sí, al desastre, ¿no? Me gustaría saber, no sé, dentro de tu experiencia, qué libros, qué webinars o qué tipo de personas has visto, igual puede ser un youtuber, no lo sé, que ayudan a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? De trabajo en equipo, pues, de liderazgo de trabajo en equipo. Pues a mí particularmente, antes de ser un buen líder, yo siempre sugiero que sean un buen jugador de equipo. Y hay un libro que me gustó mucho, que Luisa conoce muy bien, que lo he integrado prácticamente a todos los proyectos que he hecho en temas de consultoría. Sobre todo en temas de consultoría, es muy común que haga referencia a este libro. Patrick Lencioni, de hecho lo vamos a ver ahorita. Pam. De equipos ideales. Yo creo que antes de hablar de liderazgo, tienes que tratar de ser un buen jugador de equipo. Y los libros de Patrick Lencioni o de Daniel Goleman, a mí particularmente me han servido mucho. Incluso todo lo de Maxwell también. No soy mucho de, ¿cómo se llama? De ver contenido multimedia de liderazgo. De hecho, creo que Brian Tracy es de lo último que he visto en relación al liderazgo y Brian Tracy desde hace, no sé, 30, 40 años. Pero sí, o sea, al final del día, yo soy de la idea que todo esto que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo parte mucho de conocer a las personas y de conocerte a ti mismo. Si tú sabes cuáles son tus principales áreas de oportunidad, tú también vas a poder desarrollar, o sea, sabes con qué trabajar. Y yo soy fiel creyente que antes de ser un buen líder, tienes que ser un buen jugador de equipo, porque siendo un buen jugador de equipo tienes la mentalidad de servir a los demás. Y la única forma en la que tú quepas en cualquier equipo es siendo un buen jugador de equipo. Entonces, para no hacer el cuento largo, lo de Daniel Goleman, lo de Patrick Lencioni y pues me gusta mucho lo de Seminario Fénix de Brian Tracy también. ¿Ok? ¿Se respondió adecuadamente la pregunta? Gracias. ¿Cuál es el apellido de Patrick? Perdón. Lencioni. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Si nos alcanza el tiempo en esta sesión, si no, la que sigue. Gracias. Muy bien. Pues con esto en mente, vamos a ver qué conocimientos debería de desarrollar un buen líder. Si yo quiero ser un buen líder, ¿qué tengo que saber? Conocer mi trabajo, conocer mis responsabilidades, saber cómo enseñar, saber cómo mejorar y saber cómo trabajar con la gente. Si yo entiendo estos conceptos, yo puedo ser un mejor líder que ayer. Primero,
pues obviamente yo voy a conocer la formación técnica, tener la experiencia de lo que tengo que hacer, conocer mis responsabilidades, saber qué esperan de mí y saber qué es lo que yo le puedo aportar a mi equipo de trabajo. Por otro lado, saber cómo enseñar, tener la paciencia para explicar y tener ese dote que no todo el mundo tiene para poder saber, pues ahora sí que dar cátedra al nivel que tengamos que dar cátedra para las diferentes personas. De igual manera, saber cómo mejorar, ser capaz de ver las oportunidades y los problemas antes que los demás y saber trabajar con la gente. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para sacar lo mejor de cada uno de los miembros de mi trabajo? Eso es algo súper importante. Identificar las situaciones, ¿cómo se llama? Identificar las situaciones negativas antes de que ocurran y estar al pie del cañón siempre como líder. Esos son elementos importantísimos que dentro de lo que viene a ser el liderazgo nos va a poder ayudar para poder tomar más y mejores decisiones. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto en mente, platíquenme cómo creen que harían ustedes el desarrollo de estos elementos. ¿Qué creen que debamos de hacer para desarrollar cada uno de estos elementos? Lo que vamos a hacer a continuación es que van a definir al menos 3 acciones por equipo que me puedan ayudar a mejorar en estos elementos. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser un mejor líder, voy a agarrar este universo de elementos y quiero que me definan en equipo 3 acciones que podemos hacer para mejorar nuestro esquema de liderazgo en esto. ¿Ok? Pues déjame se los paso y vamos a tener 5 o 7 minutitos para platicar y luego quiero que me digan en equipo cuáles creen que sean 3 acciones contundentes que me puedan ayudar a mejorar en esto. ¿Ok? Con el equipo 1, donde estaba Carlos, Diana y Matilde. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí vamos a exponer cada uno, César. Sí, adelante. Em, yo en el punto que dije que tengo que trabajar es en el de saber cómo dar retroalimentación de los proyectos o de cualquier cosa que esté haciendo. Creo que batallo. Creo que a veces no es tanto ah, que no lo haga, sino que no sé cómo hacerlo. Y entonces como que me pierdo y tengo toda la información y tengo los datos y ya ahí le metí bastante horas al trabajo, pero si no lo paso, pues de nada sirve porque lo tengo yo. Entonces ahorita los compañeros me dieron varios puntos interesantes, ¿verdad? De qué herramientas puedo utilizar o cómo le puedo hacer para mejorar en ese sentido. Perfecto, adelante. El siguiente. A ver. Le tocó a Diana. Es que realmente nada más llegamos a 2. Bueno, adelante, adelante. Nos apasionamos, ¿no? Pero Diana tiene sus puntos. ¿Estás por aquí, Diana? Sí, ya. Ok. El entender mi nivel de autoridad. Yo creo que aquí a mí me falta un poco más porque a veces siento que me sobrepaso o a veces siento que no está como que a mi alcance, o sea, como que ahí no sé qué hacer todavía, en pocas palabras. ¿Y qué crees que sería bueno hacer? Pues no sé. He preguntado, o sea, cuando tengo algún proyecto, o sea, como que hasta dónde alcanzo, pero siento que me han dejado como a la deriva. En mi último trabajo fue así como, pues tú hazlo. Cómo lo hagas no lo sé, pero tú hazlo. Ok, Y ok. pues me ha llegado a tener pues conflictos porque luego no sé cómo dirigirme, como que voy tocando puerta a puerta a puerta y me ha tocado pues donde no he tenido éxito. Ok, entonces hay que tratar de trabajar en eso para que no pase ahora sí que este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Falta alguien más del equipo o pasamos al siguiente?
Yo creo que pasamos al siguiente. Muy bien, no pasa nada. Adelante, por favor, siguiente equipo con Luisa, con Mirtala y Amixali. Hola, Hola. bueno, de mi equipo fui la elegida para compartir lo que nosotras estuvimos platicando. En relación a conocer el trabajo, bueno, cada uno de nosotros dio como un ejemplo. El primero es pues leer y conocer la documentación del proceso de la empresa, sus procedimientos, instrucciones de trabajo, pues para podernos ir empapando de, pues, de la información técnica. Otro pues son las capacitaciones o entrenamientos para estar siempre a la vanguardia, eh, y poder ir adquiriendo pues conocimiento en cuando pues digamos que no tengamos mucha experiencia o apenas estamos iniciando el camino laboral. Otra de las opciones pues es ir a ver el proceso, o sea, pues estar ahí presente, conociéndolo, y también pues tener un crecimiento interno dentro de una organización que te va pues dando pues ahora sí que esa visión de cómo es que va funcionando pues todo, y la relación entre los procesos y actividades. El segundo punto, conocer responsabilidades, pues el trabajar con planes de trabajo y seguimiento de indicadores, el conocer la documentación sobre los roles y responsabilidades. En muchas empresas hay pues descripciones de puestos, el conocer un organigrama, la estructura de la organización, pues para saber cuáles son los puntos claves con los que nos pudiéramos dirigir cuando requiriéramos algún tipo de apoyo y conocer el alcance, ¿no? En la parte de saber cómo enseñar, coincidimos en que primero hay que conocer lo que vamos a enseñar, apoyándonos en metodologías que nos ayuden para poder transmitir el mensaje y pues identificar la diversidad que puede haber en el personal, que algunas personas pues son visuales, otras son auditivas, otras son kinestésicas. Entonces eso poder ayudar a transmitir el mensaje de una manera efectiva para cada uno de ellos. En saber cómo mejorar, las tres coincidimos en no tomar las cosas personal y que cualquier pues crítica o feedback que nos den, pues tomarlo de una manera constructiva y positiva. Y el último, en cómo saber mejor trabajar con la gente, pues es no tomar las cosas personales, transmitir la emoción por los proyectos o los objetivos que se tengan, fomentar el trabajo en equipo, la integración entre los miembros y pues siempre buscando un ganar-ganar. Muy buen trabajo. Los felicito y les agradezco mucho lo que hicieron. Me parece que está bastante interesante todo este análisis. Muy bien, pues con esta parte ya podemos ver los conocimientos que necesitamos desarrollar como líderes y a partir de aquí ya podemos empezar a analizar todavía más esta parte. Bueno, aquí tenemos un proyecto donde tenemos este organigrama, el proyecto de reducción de scrap en el área 3. Ustedes, me gustaría que me dijeran quiénes consideran que serían los interesados de este proyecto, a quiénes integramos dentro del proyecto, cómo serían las comunicaciones de este proyecto y qué deberíamos de tener preparado antes de empezar. Otra vez, el proyecto que tenemos es este para reducir scrap en el área 3. ¿Ok? Este es el organigrama de esa área en particular. Incluso puede haber que haya gente que tal vez sea necesario tener y que no tenemos. Nos vamos para acá y me van a ayudar ustedes en equipo raudos y veloces para que me digan quiénes eran los interesados, el patrocinador y el dueño, a quiénes integramos dentro del proyecto, cómo serían las comunicaciones, es decir, qué utilizarías para comunicarte, cómo las harías, cada cuándo las harías y qué tendrían que ir preparando antes de comenzar un proyecto de Mike con esto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer rápidamente este caso práctico y regresamos ahorita. Listos, amigos, vamos con el equipo 1. Amixale, Diana y Matilde, adelante. Sí, por ejemplo, dice, ¿quiénes serían los interesados del proyecto? Nosotros coincidimos en que en general sería el gerente de moldeo, el ingeniero. Adelante. No sé si se me escuchan, se cortó. Sí, ya vi que quedó en mute, la verdad no sé hasta dónde me escucharon.
No, nada más escuché lo de sería el gerente de moldeo, ya tiene que... Sí, ok. ¿Quiénes serían los interesados del proyecto? Principalmente sería el gerente de moldeo, ingeniero de producción e ingeniero de calidad. Hablando específicamente pues de que les pega de manera directa, hablando de porcentaje de scrap, hablando de ppms y pues en general dinero. ¿Quién sería el patrocinador y el dueño del proceso? En este caso, el patrocinador sería el gerente de moldeo y como dueño del proceso, pues es quien lo desempeña, los operadores. ¿A quiénes integraríamos dentro del proyecto? Consideramos que a todos, hablando a nivel de producción, nivel de calidad, nivel de moldeo y nivel de mantenimiento. Hacerlo como multidisciplinario. ¿Cómo serían las comunicaciones del proyecto? Consideramos en secciones diarias, con fechas compromiso, entregar avances y tener un tablero en las líneas, las Gembas, por ejemplo, igual. ¿Qué debemos preparar antes de iniciar el proyecto? Datos, porcentaje de scrap, hablando de dinero, por turno, paretos por niveles, identificar principales defectos, el análisis de causa de esos principales defectos y cuál es el plan de acción a realizar con el proyecto. Excelente. Muy buen trabajo, amigos. Los felicito, bien hecho. Y ahora cosas que a lo mejor yo modificaría un poquito, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos con el siguiente equipo. Adelante, siguiente equipo, por favor. ¿Me ayuda con su Sí, análisis? sí. Ok, en la primera parte de quiénes serían los interesados de este proyecto, nosotros consideramos gerente de moldeo, ingeniero de producción, ingeniero de calidad y coordinador de moldes. En cuanto al patrocinador, sería el gerente de moldeo, el dueño del proceso, que sería como el que estuviera encabezando el proyecto, sería el ingeniero de producción, ya que pues consideramos que es su área en donde se van a realizar todos estos cambios y mejoras. ¿Quiénes van a ser los integrantes del proyecto? Serían de manera directa los mandos medios. En cuanto a la comunicación, pues lo más importante primero es definir quién sería el dueño del proceso, que sería pues el líder en este caso, y tener juntas semanales para poder presentar los avances del proyecto, cada uno dependiendo con las actividades previamente ya definidas, con qué le toca a cada parte. Y estos mandos medios serían los encargados de bajar la información con su personal para que al final pues todos participen y estén informados de todos los avances y los cambios que se están realizando. Y en cuanto a la información que debemos preparar antes de iniciar, pues la información con el historial de la tendencia, si es algún modelo en específico con el que está habiendo mayor scrap, si es algún turno, un equipo de trabajo, cuánto es lo que se está gastando en el scrap y cuánto sería la meta para reducir esta parte. Y sería todo. Excelente. Muy buen trabajo. Bien hecho, equipos. Bueno, consejo nada más. Interesados de este proyecto son todos los afectados de este proyecto. Pues cualquier persona cuyo estándar se ve afectado por el proyecto estaría como uno de los interesados. Proceso previo, proceso anterior. Cliente. ¿Quién será el patrocinador y dueño? El dueño debería ser el dueño del proceso. El patrocinador, a lo mejor yo pondré el gerente de moldeo. ¿A quienes integramos? Pues no puedo meter a un equipo tan grande, pero sí al menos integrar entre 4 a 7 personas dentro de mi proyecto que tengan que ver con el proceso en sí. Las comunicaciones, cuando hablamos de comunicaciones es que tú definas si va a hacerse de manera diaria, semanal y cuáles son los canales que vas a utilizar. Se va a compartir una minuta, se va a programar una junta diaria, se va a programar una junta semanal, se va a enviar algún correo. Esas son las comunicaciones. ¿Y qué debemos de preparar antes de empezar? Eso me gustó mucho porque hablaban de evidencia previa, hablaban de datos, hablaban de paretos. Creo que vamos muy bien. Muy bien, con esta primera sesión vamos a cerrar el día de hoy. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Interesante, Sí, muy iluminador. interesante. Muy Sí, una bien. buena base. Vamos empezando. Vamos empezando. Matilde, ¿qué Sí. onda? Oye, César, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un black belt
y una persona o un Black Belt puede dirigir un proyecto, un MPI. Entre un PMI y un Black Belt, ¿esa es la duda? Ujú. Un director de proyectos tiene formación especializada en dirección de proyectos. Me refiero a que hay proyectos ágiles, hay proyectos en cascada, y cuando te certificas como director de proyectos, ves todos los elementos que trae cada uno, ves las áreas de conocimiento, ves los procesos, y pues básicamente es pues más allá es una carrera la dirección de proyectos. Y un Black Belt, pues realmente, si bien es cierto, sabe dirigir proyectos, no está enfocado 100% a la dirección de proyectos. Vemos temas técnicos, vemos temas estadísticos, y sí, una parte es dirección de proyectos, pero no es lo principal dentro de un Black Belt. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Pues nos vamos a ver, primero Dios, este próximo martes, si no mal recuerdo. Nos vemos. Y les quiero pedir que para el próximo martes traigan una tarea informal, que es identificar un área de oportunidad donde podría caber un proyecto de eficiencia. Así de sencillo. Identificar un área de oportunidad donde podría caber un proyecto de eficacia. Dije eficiencia, ¿verdad? Vamos a identificar un área de oportunidad en nuestro trabajo donde podría caber un proyecto para esta certificación. Oye, César, eso no sería el proyecto que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, realmente puede ser que ustedes tengan otro proyecto después, puede ser que no hagan proyecto durante esta certificación todavía, pero sí quiero que al menos lo identifiquen y lo más importante, justifiquen por qué, ¿Sería de eficiencia o eficacia? de lo que ustedes quieran. Al final del día vamos a poder trabajar con ambos con la metodología de Mike. Yo soy más fan de trabajar con procesos de eficacia cuando hablamos de Six Sigma. Les pediría de preferencia que fuera de eficacia. ¿Ok? Muy Gracias. bien. Listo. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Gracias, César. Hasta Gracias, después. hasta luego. Gracias, Gracias, buenas bye. noches, bye Buenas bye. noches. Buenas noches.